Bueno, vamos a empezar ya con el mensaje, que si no me voy por las ramas. ¿Estamos bien, iglesia? ¿Estamos atentos y despiertos? Amén. Uy, pues sí, venimos preparados con un buen cafecito. Vale. Bueno, pues no sé si lo recordaréis, pero hace unos días, hace unas semanas, sucedió algo trágico. Sabemos que suceden cosas trágicas constantemente. Vivimos en un mundo en el que enciendes el televisor y te da depresión, literal. ¿Vale? Yo por eso no veo tele, intento no verla. Pero hubo una noticia que sacudió no solo los medios tradicionales, sino también las redes sociales. El pasado 10 de septiembre fuimos testigos como el apologista llamado Charlie Kirk fue, lo he dicho bien, ¿no? ¿Sí? Vale, porque soy español y en España leemos las cosas en inglés literal, ¿vale? Pues Charlie Kirk fue asesinado. Estaba dando una conferencia en una universidad de Utah, casualmente sobre la libertad de expresión y la violencia, la censura, y en mitad de esa conferencia recibió un disparo letal en el cuello que acabó con su vida. Y si tú ves sus vídeos, era una persona que simplemente salía a debatir, salía a refutar y no iba a las iglesias, que sería lo fácil y lo sencillo. Se iba a las universidades donde reinaba el ateísmo y todas aquellas ideologías que detestan y aborrecen la fe evangélica. En ese campo de batalla, en línea enemiga, era que iba Charlie Kirk para presentar a Jesús. Entonces, él abiertamente aceptaba preguntas, aceptaba sugerencias, aceptaba argumentos y dialogaba, simplemente dialogaba. Pero ¿qué pasaba? Que sus argumentos no podían ser refutados. Porque simplemente explicaba y predicaba verdad. Pero no fue lo peor aquel asesinato, que ya de por sí fue una tragedia porque dejó a una viuda y 3 niños sin su papá. Lo que vimos después fue como miles y miles de personas en las redes sociales celebraban el asesinato de esta persona, simplemente porque pensaba diferente. Y los medios españoles no se quedaron atrás. Quizás no celebraban, pero sí en parte justificaban la muerte de este hombre, porque ¿sabes qué? Difundía odio. El ultra fanático, el ultra conservador, el ultraderechista. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que porque piensa de una determinada manera tienen derecho a que sea asesinado públicamente? Pero es que si vamos unas semanas atrás, otra persona decidió entrar en un colegio de niños, en un colegio católico, y en plena misa disparó contra niños inocentes para acabar con sus vidas. ¿Por qué? Porque no pensaban como él. Vamos a ser más claros, porque eran cristianos. Porque eran referentes del mundo cristiano. Pero vamos a ir un poco más a la otra parte del mundo. Vamos a ir a Nigeria. Tanto que se habla de genocidio. ¿Se habla del genocidio que está teniendo el pueblo cristiano en Nigeria? De los miles y miles de personas que constantemente están siendo asesinadas en Nigeria por creer en Jesús. Porque yo no veo nada de eso en los medios, en la tele, ¿eh? ¿A qué conclusión quiero llegar? ¿A cuál tema? ¿A qué proposición quiero llegar? Que está habiendo una persecución hacia el pueblo cristiano. Pero mi pregunta es la siguiente, porque esto es obvio. Siempre la ha habido, siempre ha habido opresión, siempre ha habido esta situación, pero ¿cómo deberíamos reaccionar como el pueblo de Dios? ¿Cuál debería ser nuestra respuesta? ¿De qué forma deberíamos responder? No es que si me insultan y me faltan al respeto, yo hago otro vídeo y también les falta el respeto. Los ridiculizo, los humillo. No es que al chico que ha matado a Charlie Kirk, cadena perpetua, vamos a asesinarle. Porque muchos, incluidos cristianos, están pidiendo la muerte de ese chico. ¿Jesús buscaba eso? Pregunto, ¿Jesús justificaría eso? ¿Jesús aceptaría tal respuesta de parte de su pueblo?
Pues hoy quisiera que pudiéramos ver a dos hombres de Dios que fueron encarcelados y arrestados por segunda vez, y no por organizar un golpe de Estado, no por defraudar Hacienda, no por robar, simplemente por sanar a un cojo. Por sanar a un cojo, por hacer milagros y sanidades. Así que acompáñame a Hechos capítulo 5, ¿tenemos nuestras Biblias? Amén. Hechos capítulo 5, vamos a leer versículos 27 al 29 y de ahí pasamos al 33. Chicos, lo siento, igual lo censuran este vídeo en YouTube. Pero se tenía que decir y se dijo. Leemos la palabra en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, iglesia. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio. Estamos hablando de Pedro y Juan. Y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Haciendo referencia a Jesús. Y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Versículo 33. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Vamos a ponernos un poquito en contexto. La iglesia acaba de comenzar. Esto es para los jóvenes que estuvisteis ahí, la segunda parte, ¿vale? La iglesia acaba de comenzar, el día del Pentecostés, el Espíritu Santo se derrama sobre toda la iglesia y empiezan a haber milagros, prodigios, miles y miles se convierten, empiezan a haber avivamientos a cada rato, hasta que un buen día Pedro y Juan, todo parece que va bien, pero Pedro y Juan van al templo a adorar a Dios y se encuentran un cojo en la puerta de la hermosa. Y se produce la siguiente situación: Pedro, ¿tienes suelto? No, Juan, hacemos un bizum. No, Pedro, no se ha inventado. Entonces Pedro le dice, mirándolo: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo en el nombre de Jesús te lo doy, levántate y anda. Y ese cojo se levanta y es totalmente sanado. Los meten, los llevan delante del concilio, intentan intimidarlos, le dicen: no prediquéis más en el nombre de Jesús, no prediquéis más de este hombre. Los intimidan, los amenazan, pero viendo que no habían cometido ningún delito, los tienen que liberar. Pero es que pasa nada, nos dan a entender que días, y empiezan a sanar a enfermos. Empiezan a traer montones y montones de enfermos ante los apóstoles, ellos oran y son sanados. De nuevo los meten, ahora esta vez presos, un ángel los libera y cuando van a buscarlos para llevarlos a juicio se dan cuenta de que no están en la cárcel, que están en el templo otra vez predicando. Y ahí es cuando se produce esta escena. Los encuentran predicando y los llevan de nuevo ante la corte. Miles y miles de personas. Pero mi pregunta es, ¿cómo predicaban? No vamos ahora a compartir todo lo que predicaban, porque si no llegaremos al día de mañana o pasado. Pero, ¿de qué forma predicaban? ¿Cuáles eran las claves de aquel avivamiento? ¿Qué era lo que destacaba de aquella predicación respaldada, aprobada por Dios, que hacía que miles y miles de personas se convirtieran? Pues lo primero de todo fue que exponían la verdad. Porque, ¿qué nos pidió Jesús al volver a ascender a los cielos? Estudia un máster de teología, un doctorado, vete a Oxford, Cambridge, estudia con los mejores, que está bien, si puedes, hazlo. Porque Dios bendice la excelencia, pero lo que les pidió simplemente es: sed testigos. Y un testigo simplemente expone lo que ha vivido, lo que ha experimentado, lo que conoce, lo que ha visto y lo comparte y lo explica. Eso es un testigo, ni más ni menos. Y ellos fueron testigos porque la defensa suya fue la siguiente. Hechos capítulo 5, 27, 29. Cuando los acusan, Pedro responde de la siguiente manera: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador,
para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Eran cosas o no eran cosas conocidas por los mismos fariseos? Ellos simplemente, como dice la palabra, somos testigos de lo que ha ocurrido. Y eso mismo os lo transmitimos a vosotros. Yo no veo que haga aquí una predicación profunda sobre cristología, sobre cómo nació Jesús, sobre las profecías del Antiguo Testamento. No, simplemente estaba diciendo lo que había ocurrido. Vosotros crucificasteis a Jesús, resucitó al tercer día, estuvo con nosotros. Ahora tenemos perdón de pecados, ahora somos salvos gracias a su sacrificio y resurrección. Simplemente explicaban lo que habían experimentado. Pero es que nosotros también somos llamados a ser testigos. Simplemente eso. Y como vemos, el apologista Charlie Kirk era simplemente eso, un testigo. ¿Y sabes por qué no podían refutar sus argumentos? Porque él simplemente exponía la verdad. Y la verdad no necesita ser defendida. La verdad no necesita argumentos. La verdad simplemente necesita ser expuesta. Se defiende por sí misma. La única que necesita ser defendida es la mentira para mostrarse como lo que no es, como una verdad falsa. ¿Y cuál es esa verdad? Que Cristo vive, que Cristo quiere salvar a la humanidad, que quiere perdonar, que quiere reconciliar al mundo con Él y con el Padre. Y que cuanto más se salve, mejor. Esa es la única verdad. Pero es que, curiosamente, los mismos fariseos reconocían este testimonio como veraz. Fíjate que habían visto las sanidades. Dice la Biblia que ese hombre, el cojo, llevaba como 40 años en la puerta, enfermo, pidiendo dinero. Sabían que realmente no era un cuento, que no era un actor, que era una persona coja de verdad. Y todos los enfermos que venían a los apóstoles, probablemente era el vecino, el primo, el maestro, el compañero de trabajo, eran gente que conocían, o sea, eran testigos de aquellas sanidades. Incluso tienen el descaro de decir: estáis inundando Jerusalén con vuestras doctrinas. En otras palabras, os arrestamos porque tenéis éxito. Os arrestamos porque el evangelio que estáis propagando y difundiendo está salvando almas. Y sabes, ojalá saliera una noticia en los medios que dijeran: la iglesia española es peligrosa porque su doctrina se está difundiendo de punta a punta. Dios quiera que algún día sea así. Y será así. Y nosotros estamos también llamados a exponer la verdad. Porque crecientemente vemos cada vez más oposición. ¿Sabes qué decía un titular de televisión española? Crece con preocupación la iglesia evangélica. Uy, qué miedo, ¿no? No vaya a ser que crezca la violencia. No vaya a ser que crezca el desempleo por la iglesia evangélica. No vaya a ser que haya un golpe de Estado. Pero ¿sabes por qué crece con preocupación? Porque nosotros vamos en contra de un sistema gobernado no por el presidente, sino por Satanás. Nosotros defendemos la vida contra aquellas leyes y gentes que promueven y difunden muerte. Contra aquellos que quieren acabar con la vida de los no nacidos. Contra aquellos que quieren acabar con la vida de los más ancianos, poniéndoles nombres que suavicen una realidad. Ya no lo llaman aborto, lo llaman interrupción voluntaria del embarazo, para que no suene mal. Ya no lo llaman eutanisa, lo llaman interrupción voluntaria o asistencia, muerte asistida o muerte digna.
Nosotros defendemos la libertad donde ellos quieren censura y opresión porque vamos en contra de ese mensaje. Nosotros predicamos luz, predicamos esperanza. Mientras ellos predican crisis, malestar, desesperación, depresión, nosotros predicamos que nuestro Dios cambia nuestro lamento en danza y el llanto en alegría. ¿Vale? Sabemos que debemos exponer la verdad. Sabemos que tenemos unos valores y unas verdades que exponer ante la sociedad. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Nos manifestamos? ¿Creamos partidos políticos? La historia nos dice que cada vez que la iglesia se ha metido en política ha acabado mal la cosa. Ha acabado mal. Lo que nos enseña la Biblia es que nuestra respuesta ha de estar cargada de misericordia y amor. Porque detrás de cada persona que piensa diferente a nosotros, hay eso, una persona. Una persona por la que Dios murió. Una persona por la que Jesús entregó su vida. Una persona con todas las posibilidades de ser perdonada, transformada y salvada. Y no es una idea. Pedro, en su epístola, en 1 de Pedro 3:15, nos enseñó lo siguiente: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Con mansedumbre y reverencia. En otras palabras, con respeto, con amor. Porque de lo contrario ya hemos perdido la batalla. De lo contrario ya hemos perdido una posible alma que podía conocer a Jesús. Y es triste, pero la imagen que tienen de nosotros es la del típico apologeta arrogante que intenta ser irónico y dejar mal al contrario. En otras palabras, que lo mismo que hacemos con nosotros, devolver con la misma moneda, y eso no es lo que Dios pide de nosotros. En una ocasión se encontraba Jesús con un grupo de apóstoles, concretamente con Juan, con su hermano, los hijos del trueno, en Lucas 9, 53, 56. Y dice la palabra: mas no le recibieron hablando de Jesús, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Y viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Jesús mismo podría haber dicho: soy el Hijo de Dios, someteos a mí y obedecedme. Sin embargo le dijo: no, yo no he venido a matar a nadie. Yo les permito tener hasta el último suspiro de vida para que me conozcan y para que pueda perdonarlos. Si yo, siendo Dios, siento este amor y les tengo esta paciencia, vosotros también, iglesia. Es que cuando vengan con argumentos, vengan a ridiculizarnos, vengan a humillarnos, recuerda esto: hay una persona, hay alguien que puede ser salvado, que Dios está teniendo la paciencia, si le ha permitido que siga con vida, es porque Dios le está dando la oportunidad hasta el final de sus días que pueda conocer a Jesús. No interrumpas entonces la obra que Dios quiere hacer en esa persona. Pero es que la iglesia predicaba con amor en mitad de la persecución. Porque recordemos que en todo ese entorno decapitan a Juan el Bautista. En todo ese entorno decapitan a Jacobo el Mayor. En todo ese entorno lapidan a Esteban, lo matan a pedrada limpia. No era un ambiente tranquilo y armonioso, era un ambiente cargado de violencia. Más de un cristiano habría perdido su empleo. Más de un hermano cristiano quizás le habrían roto los cristales de su casa, le habrían hecho grafitis, le habrían hecho el feo, le habrían humillado, le habrían despreciado por ser cristiano.
Pero su respuesta era otra. Ellos esperaban que el pueblo de Dios se rebotara con violencia, respondiera con violencia, pero su respuesta fue amor, mansedumbre, gracia. Hemos dicho que exponían la verdad, hemos dicho que lo hacían con amor, y tercero, mantenían la esperanza. Probablemente porque recordaban las promesas y las palabras de Jesús. Jesús, en Lucas 19, del 39 al 40, en una conversación íntima con su círculo más cercano, les dijo lo siguiente. Concretamente con Pedro, dice, así que yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero escucha bien, iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán en ella. Hay dos verdades que se nos muestran en este versículo. Cuando estamos hablando de puertas, estamos hablando de un entorno cercano, un entorno que rodea, un entorno que envuelve. Y por otro lado estamos hablando de Hades. Hades era el lugar, era el infierno, por así decirlo, era el Seol, era el lugar de tormento. Le estaba diciendo, Pedro, el Hades, el mismo infierno, va a querer corromper y destruir la iglesia. Pero por más que esas puertas estén abiertas y parece que estáis a punto de ser exterminados, silenciados, perseguidos, censurados y asesinados, las fuerzas del infierno no aguantarán, no podrán con la iglesia. Y eso sigue vigente a día de hoy. Sigue vigente. Hemos visto que en 2000 años que la iglesia sigue en pie. ¿Cuántos imperios, cuántas naciones, cuántos países han querido destruir el evangelio? ¿Y han podido? No. No han podido. Pero no solo eso. En otra ocasión, en Lucas 19, 39, 40, la versión PDT, dice, algunos de los fariseos que estaban en la multitud le dijeron, Maestro, dile a tus seguidores que no digan esas palabras. Y Jesús les dijo, les aseguro que si esos callan, las piedras gritarán. No podrán callar a la iglesia. Porque si tú callas, otra voz se levantará. La pregunta es, ¿eres de los que se callan? ¿O eres un vocero que trae esperanza, luz y salvación allí donde está? Porque eso es lo que se nos está demandando. Y iglesia, la cosa no va a ir a mejor, la cosa va a ir a peor. Mentalicémonos, va a ir a peor. La persecución irá en aumento. Estamos viendo todos los problemas que estamos teniendo para conseguir un nuevo local. Ya no es solo económico, ya es burocrático, ya es legislativo, ya son problemas que por el hecho de ¿para qué quieres un local? Iglesia, no. Es una realidad que estamos viviendo. Vemos en los colegios que les enseñan tonterías que intentan confundir a nuestros hijos, que intentan tergiversar todo, hasta la misma biología y ciencia, con tal de destruir sus mentes, con tal de corromperlos, con tal de confundirlos y alejarlos de Dios. Y no va a ir a mejor. Pero ahora bien, ¿seremos una iglesia que agacha la cabeza o seremos una voz de esperanza? Una voz de misericordia, una voz de gracia, una voz de verdad. Pero sigue el relato, sigue aquel juicio. Por un momento les dicen, bueno, Pedro, Juan, salid un momento de la sala, vamos a ver qué hacemos con vosotros porque nos tenéis un poco cansados. Os hemos dicho que paréis, os hemos metido en la cárcel, no sé qué ha pasado, volvéis aquí al templo, ¿qué haremos con vosotros? Y de repente aparece un personaje bastante importante, el maestro y mentor de Pablo, Gamaliel. Y resulta que Gamaliel profetiza sin querer. Profetiza sin querer. Porque dice lo siguiente, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo, vuestra obra, es de hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podéis destruir.
no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Porque Gamaliel empieza a exponer, mira, vino un tal Teudas, creó un movimiento, pero nos lo cargamos. En otras palabras, ¿no? Es más suave. Y desapareció. Vino otro, armó otro movimiento, decía que también era un Mesías, un profeta, murió y se desvaneció. Pero ojo, ¿qué pasa si esta vez tienen razón? ¿Qué tal si acabáis con ellos, pero la cosa sigue? ¿Qué tal si este movimiento no se desvanece? ¿Qué tal si esto realmente es de Dios? Y mi pregunta es, ¿se desvaneció con la muerte de los apóstoles? No. La iglesia sigue. Y seguirá hasta que Jesús venga en su gloria. Yo no sé si eso merece un aplauso, ¿no? Y mira qué curioso que de nuevo no encuentran ningún delito en ellos. Porque al menos con Jesús tenían testigos falsos, podían decir que había dicho alguna blasfemia, aunque bueno, al final fue todo tergiversado. Pero en esta ocasión no tenía ningún argumento sólido, ninguna acusación para poder condenarlos. Entonces dice la palabra en el versículo 40, ya en el mismo capítulo 5. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, ojo, gozosos de haber sido tenidos por dignos por padecer afrenta por causa del nombre. Gozosos. O sea, aquí lo pone, los azotaron y ya está, pero vamos a ver un momento, ¿qué significa que te azoten? O sea, estamos hablando que a esos dos hombres prácticamente les quitaron la túnica, iba a decir la camiseta, pero no habían camisetas, y con látigos desgarrarían su piel, la dejarían en carne viva, les romperían alguna que otra costilla. Esos hombres se fueron a casa destrozados con una baja de 2 años, por lo menos, y sin seguridad social. Los destrozaron, pero dice la palabra que fueron gozosos a su casa. Y es paradójico, pero cuando tú haces lo que tienes que hacer para el Señor, por más oposición que aparezca, hay un gozo. Hay una satisfacción porque sabes que estás haciendo lo que te toca hacer. Y eso el Señor lo premia con un gozo inexplicable. Y acaba el último versículo de la siguiente manera. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¡Wow! No los callaron, no se callaron. Siguieron predicando a Jesús. Ya que les quedaba a los fariseos, bueno, ¿qué? ¿Lo volvemos a juzgar? Yo creo que dijeron, ya está, ya déjalo, ¿no? ¿Ya para qué? Pero nos queda por aprender esto. Que nuestro deber es exponer la verdad. Es hacerlo con amor y tener la plena confianza de que las puertas del Hades, llámalo como tú quieras, no prevalecerán contra la iglesia. No nos querrán dejar tener otro local. No pasa nada, Dios ocupa. No pasa nada. Hagamos lo que nos toca hacer a nosotros. Los trámites, seamos honestos, seamos íntegros, seamos legales en todo lo que nos toca. Y Dios hará el resto. Y cuando menos no lo esperemos, venga, aquí tenéis un local. Con sitio para aparcar, más grande, el pastor por fin podrá tener una oficina, podremos tener
una habitación para los niños, para la escuelita. Los de multimedia tendrán ahí, vamos, 4 televisores más. Tendremos un púlpito de 20 metros. Y bueno, ya lo demás te lo imaginas tú, ¿vale? En fe. Pero, ¿cuál era la última clave? Que no cesaban de hacer lo que les tocaba hacer. Seguían predicando. Donde los habían encerrado, donde los habían oprimido, ahí seguían estando. Y nosotros tenemos que estar en esos lugares. En los lugares públicos, en los lugares privados, en los medios, en las redes, porque donde no hay un cristiano predicando, está el infierno reinando. Seamos esa voz profética. Amén, iglesia.